Autobiografía de un yogi, por Paramahansa Yogananda. Capítulo 35. La vida crística de la Giri Mahasaya. Para que así cumplamos toda rectitud. En estas palabras dirigidas a Juan el Bautista y pidiéndole a Juan que lo bautizara, Jesús reconocía los derechos divinos de su gurú. A partir de un reverente estudio de la Biblia desde el punto de vista oriental, y a partir de la percepción intuitiva, estoy convencido de que Juan el Bautista fue, en vidas pasadas, el gurú de Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia de los que se deduce que Juan y Jesús fueron respectivamente, en su última encarnación, Elías y su discípulo Elisha. Así aparecen escritos en el Antiguo Testamento. Los traductores griegos escribieron los nombres como Elías y Eliseo. En el Nuevo Testamento reaparecen con estos cambios de sus nombres. El final del Antiguo Testamento es una predicción de la reencarnación de Elías y Elisha. Mirad, os enviaré a Elías, el profeta, antes de la llegada del gran y terrible día del Señor. Por ello, Juan, Elías, enviado antes del Señor, nació con una ligera antelación, para servir como mensajero de Cristo. Un ángel se apareció a Zacarías, el padre, para declarar que su hijo Juan no era otro que Elías. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Isabel te dará un hijo al que llamarás Juan, y te devolverá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y él irá antes, con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y al rebelde con la sabiduría del justo, para preparar al pueblo para el Señor. Jesús identificó inequívocamente a Elías como Juan en 2 ocasiones. Elías ya vino y no lo reconocieron. Entonces los discípulos comprendieron que estaba hablándoles de Juan el Bautista. Cristo dijo también: pues todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, este es Elías, el que tenía que venir. Los papeles se invirtieron, pues Elías Juan ya no necesitaba ser el gurú ostensible de Eliseo Jesús, quien ahora había alcanzado perfecta realización divina. Cuando Juan negó que él fuera Elías, quería decir que en el humilde papel de Juan ya no venía con la elevación externa de Elías, el gran gurú. En su última encarnación había confiado el manto de su gloria y su riqueza espiritual a su discípulo, Elisha. Y Elisha dijo: te lo ruego que yo tenga doble parte en tu espíritu. Y él dijo: has pedido cosa difícil, con todo, si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, la tendrás. En caso contrario, no la tendrás. Y tomó el manto de Elías que se le había caído. Durante la transfiguración de Cristo en la montaña, a quien vio fue a su gurú Elías, con Moisés. Una vez más, en la hora extrema de la cruz, Jesús gritó el nombre divino: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírle, dijeron: este hombre llama a Elías. Veremos si Elías viene a salvarle. El vínculo eterno entre gurú y discípulo que existía entre Juan y Jesús era también una realidad para Babaji y la Giri Mahasaya. Con tierna solicitud, el gurú inmortal cruzó las aguas del Leteo, que se arremolinaban entre las dos últimas vidas de su chela, y guió los sucesivos pasos dados por el niño y después por el hombre, la Giri Mahasaya. Solo cuando el discípulo había cumplido 33 años, Babaji consideró que había llegado el momento de restablecer abiertamente la relación nunca rota. Así, tras su breve reencuentro cerca de Raniket, el desinteresado maestro separó a su amado discípulo del pequeño grupo de la montaña, liberándole para una misión en el mundo exterior. Hijo mío, acudiré siempre que me necesites. ¿Qué amor mortal puede hacer esa infinita promesa? Desconocido para la sociedad en general,
un gran renacimiento espiritual comenzó a fluir desde un remoto rincón de Benarés. Así como la fragancia de las flores no puede ocultarse, así la Giri Mahasaya, viviendo calladamente como un cabeza de familia ideal, no pudo esconder su gloria innata. Poco a poco, de todos los lugares de la India, las abejas devotos buscaron el divino néctar del maestro liberado. El director inglés de la oficina fue uno de los primeros en darse cuenta del cambio trascendental de su empleado, a quien llamaba afectuosamente Estático Babu. «Señor, parece usted triste. ¿Qué le preocupa?» Una mañana la Giri Mahasaya hizo esta compasiva pregunta a su jefe. «Mi esposa está en Inglaterra, gravemente enferma. Me siento desgarrado por la ansiedad. Conseguiré noticias suyas». La Giri Mahasaya salió de la estancia y se sentó durante un corto periodo de tiempo en un lugar apartado. A su vuelta sonreía consoladoramente. Su esposa está mejor. En este momento está escribiéndole una carta. El omnisciente yogi citó algunos fragmentos de la misiva. Estático Babu, ya sé que no es usted un hombre corriente. Aún así, soy incapaz de creer que pueda usted suprimir a voluntad el espacio y el tiempo. Finalmente llegó la carta prometida. El asombrado director comprobó que no solo contenía las buenas noticias de la recuperación de su esposa, sino también las mismas frases que, semanas atrás, había repetido la Giri Mahasaya. La esposa llegó a la India algunos meses después. Visitó la oficina, donde la Giri Mahasaya estaba sentado tranquilamente en su despacho. La mujer se acercó a él con reverencia. «Señor», dijo, «fue su figura, aureolada por una luz gloriosa, la que contemplé hace meses en mi lecho de enferma en Londres. En aquel instante me curé. Poco después fui capaz de emprender el largo viaje por mar a la India». Día tras día, 1 o 2 devotos suplicaban al sublime gurú que los iniciara en Kriya. Además de sus deberes espirituales y de su vida de trabajo y familia, el gran maestro se interesó con entusiasmo por la educación. Organizó muchos grupos de estudio y tomó parte activa en la creación de una gran escuela de educación secundaria en la zona bengalí de Benarés. Sus conferencias regulares sobre las escrituras pasaron a llamarse Asamblea del Gita, a la que acudían con ilusión muchos buscadores sinceros. Por medio de estas múltiples actividades, la Giri Mahasaya trataba de responder al desafío general. Después de cumplir los deberes sociales y de trabajo, ¿qué tiempo queda para la meditación devocional? La armoniosa y equilibrada vida del gran gurú, cabeza de familia, se convirtió en una silenciosa inspiración para miles de corazones que buscaban respuesta. Ganando tan solo un salario modesto, frugal, sin ostentación, accesible a todos, el maestro seguía feliz y con naturalidad el camino de la vida mundana. Aunque instalado en el asiento del Uno Supremo, la Giri Mahasaya mostraba reverencia por todos los hombres, sin tener en cuenta sus desiguales méritos. Cuando sus devotos lo saludaban, él a su vez se inclinaba ante ellos. Con una humildad infantil, con frecuencia, el maestro tocaba los pies de los demás. Sin embargo, raramente permitía que ellos le concedieran el mismo honor, a pesar de que tal reverencia hacia el gurú es una antigua costumbre oriental. Un hecho significativo en la vida de la Giri Mahasaya fue el conceder la iniciación en Kriya a quienes tuvieran auténtica fe. Entre sus discípulos más destacados había no solo hindúes, sino también musulmanes y cristianos. Monistas y dualistas, gentes de todas las creencias o sin ninguna, fueron recibidos e instruidos imparcialmente por el universal gurú. Uno de sus chelas más avanzados fue Abdul Gofur Khan, un musulmán. Una muestra del gran valor de la Giri Mahasaya fue que, si bien pertenecía a una elevada casta de brahmanes, hizo cuanto pudo por disolver las rígidas e intolerantes castas en su tiempo. Personas de todas las clases sociales encontraron refugio bajo las alas del omnipresente maestro. Como todos los profetas inspirados por Dios, la Giri Mahasaya dio nueva esperanza a los parias y oprimidos de la sociedad. Recuerda siempre que no perteneces a nadie y que nadie te pertenece.
Piensa que un día tendrás que dejar súbitamente todas las cosas de este mundo. Así pues, entabla relaciones con Dios ahora. Decía el gran gurú a sus discípulos: prepárate para el viaje astral de la muerte, liberándote todos los días en el globo de la percepción de Dios. Por medio del engaño, te percibes a ti mismo como un montón de carne y huesos que, en el mejor de los casos, es un avispero de preocupaciones. Medita sin descanso, para que puedas contemplarte rápidamente como la esencia infinita, libre de toda clase de miserias. Deja de ser un prisionero del cuerpo, utilizando la llave secreta del Kriya. Aprende a escapar al espíritu. El gran gurú alentaba a sus numerosos alumnos a observar la adecuada disciplina tradicional de su propia fe. La Giri Mahasaya, subrayando la naturaleza de Kriya, que lo incluye todo como una técnica práctica de liberación, daba a sus chelas libertad para desarrollar sus vidas en conformidad con su ambiente y su educación. Un musulmán debe realizar su culto namaj 4 veces al día, señalaba el maestro. 4 veces al día debe sentarse a meditar un hindú. Un cristiano debe arrodillarse 4 veces al día, orando a Dios y leyendo a continuación la Biblia. Con sabio discernimiento, el gurú orientaba a sus seguidores hacia los senderos de bhakti, devoción, karma, acción, jnana, sabiduría o raya, real o completo, yoga, según las tendencias naturales de cada uno. El maestro, que era cauto a la hora de dar a los devotos permiso para entrar en el camino del monacato formal, les advertía siempre que antes de hacerlo reflexionaran bien de las austeridades de la vida monástica. El gran gurú enseñaba a sus discípulos a evitar las discusiones teóricas sobre las escrituras. Solo es sabio quien se entrega a poner en práctica las antiguas revelaciones, no únicamente a leerlas. Decía: resuelve tus problemas con la meditación. Cambia las inútiles especulaciones religiosas por el contacto real con Dios. Limpia tu mente de los escombros teológicos, para que circulen por ella las frescas y curativas aguas de la percepción directa. Sintonízate con la activa guía interior. La voz divina tiene la respuesta a todos los dilemas de la vida, aunque la inventiva humana para meterse en problemas parece no tener fin. El socorro infinito no es menos ingenioso. La omnipresencia del maestro quedó patente en una ocasión ante un grupo de discípulos que escuchaban su exposición del Bhagavad Gita. Cuando estaba explicando el significado de Kutastha Chaitanya, o conciencia crística, en toda la creación vibratoria, la Giri Mahasaya comenzó de pronto a jadear y gritó: «Me hago en los cuerpos de muchas almas en las costas de Japón». A la mañana siguiente los chelas leyeron en el periódico la noticia de la muerte de muchas personas cuyo barco se había hundido el día anterior cerca de Japón. Los discípulos que estaban lejos de la Giri Mahasaya tenían constancia a menudo de su proximidad. «Estoy siempre con quienes practican Kriya», decía consoladoramente a los chelas que no podían estar cerca de él. «Te guiaré al hogar cósmico gracias a la expansión de tus percepciones». Un devoto que no podía ir a Benarés le contó a Swami Satyananda que, a pesar de ello, había recibido la iniciación en Kriya de forma precisa en un sueño. La Giri Mahasaya había aparecido para instruir al chela en respuesta a sus oraciones. Si un discípulo descuidaba alguna de sus obligaciones mundanas, el maestro lo corregía y lo disciplinaba con suavidad, dijo Sri Yukteswar en una ocasión, incluso cuando se veía obligado a hablar abiertamente a un chela de sus faltas. Añadió con arrepentimiento: «Ningún discípulo huyó jamás de las pullas de nuestro maestro». No pude evitar reírme, pero aseguré sinceramente a Sri Yukteswar que, punzantes o no, todas sus palabras eran música para mis oídos. La Giri Mahasaya organizó cuidadosamente Kriya en 4 iniciaciones progresivas. Ofrecía las tres técnicas más elevadas solo cuando el discípulo había demostrado un claro progreso espiritual. Un día, cierto chela, convencido de que no se le estaba valorando debidamente, expresó su descontento. «Maestro», dijo, «creo que estoy preparado para la segunda iniciación».
En aquel momento se abrió la puerta para dar entrada a un humilde discípulo. Brinda Bhagat. Era un cartero de Benarés. Brinda, siéntate aquí, a mi lado. El gran gurú le sonrió cariñosamente. Dime, ¿estás preparado para la segunda técnica de Kriya? El pequeño cartero unió sus manos en actitud de súplica. Gurudeva, dijo alarmado, por favor, nada de más iniciaciones. ¿Cómo podría asimilar enseñanzas más elevadas? Hoy he venido a pedirle sus bendiciones, porque el primer Kriya divino me ha llenado con tal embriaguez que no puedo repartir las cartas. Brinda ya nada en el mar del espíritu. Ante estas palabras de la Giri Mahasaya, su otro discípulo bajó la cabeza. Maestro, dijo, veo que he sido un mal trabajador, que critica sus herramientas. El cartero, que era un hombre sin instrucción, gracias a Kriya desarrolló un entendimiento hasta tal punto que de vez en cuando los eruditos le pedían su interpretación a pasajes de las escrituras. Tan inocente de pecado como de síntesis, el pequeño Brinda ganó renombre en el terreno de los doctos pandis. Además de los numerosos discípulos de la Giri Mahasaya tenían Benarés, cientos de ellos llegaban de distintos lugares de la India. Él mismo viajó a Bengala en varias ocasiones para visitar a sus suegros y sus 2 hijos. Bendecida así por su presencia, Bengala se convirtió en un panal de pequeños grupos de Kriya, especialmente en los distritos de Krishnagar y Visnupur, cuyos silenciosos devotos han mantenido hasta hoy el flujo de la invisible corriente de la meditación espiritual. Entre los muchos santos que recibieron Kriya de la Giri Mahasaya, pueden mencionarse el ilustre Swami Bhaskarananda de Benarés y el gran asceta de Deogar Balananda Brahmachari. Durante un tiempo, la Giri Mahasaya fue profesor particular del hijo de Maharaja Iswari Narayan Sinha Bahadur de Benarés. Reconociendo los altos logros espirituales del maestro, el Maharaja como también su hijo, solicitaron la iniciación en Kriya, tal como hizo el Maharaja Yotindra Mohan Thakpur. Algunos discípulos de la Giri Mahasaya, con posiciones influyentes, estaban deseosos de expandir el círculo de Kriya a través de la publicidad. El gurú les negó su permiso. Un chela, el físico real del señor de Benarés, inició un esfuerzo organizado por extender el nombre del maestro como Kashi Baba, el eminente uno de Benarés. Una vez más, el gurú lo prohibió. Dejemos que la fragancia de la flor de Kriya flote de forma natural, sin ninguna exhibición, dijo. Sus semillas echarán raíces en el suelo de los corazones espiritualmente fértiles. Aunque el maestro no adoptó el sistema moderno de predicación por medio de una organización o del papel impreso, sabía que el poder de su mensaje crecería como una inundación irresistible, anegando con su propia fuerza las riberas de la mente humana. Las vidas transformadas y purificadas de sus devotos eran una garantía de la vitalidad inmortal de Kriya. En 1886, 25 años después de su iniciación en Raniket, la Giri Mahasaya se jubiló. Al disponer del día completo, sus discípulos lo buscaron en número siempre creciente. Ahora el gran gurú se sentaba en silencio la mayor parte del tiempo, inmóvil en la serena postura de loto. Apenas dejaba su pequeña sala, ni siquiera para dar un paseo para visitar otras partes de la casa. Una silenciosa corriente de chelas llegaba, casi sin descanso, para un darshan, visión sagrada del gurú. Para asombro de quienes lo contemplaban, el estado fisiológico normal de la Giri Mahasaya mostraba las características sobrenaturales de la falta de respiración, de sueño, de pulso y latido del corazón, los calmados ojos imperturbables durante horas y una profunda aura de paz. Ningún visitante se iba sin haber elevado su espíritu. Todos sabían que habían recibido la silenciosa bendición de un auténtico hombre de Dios. El maestro permitió entonces a su discípulo Panchanon Bhattacharya que abriera una Arya Mission Institution en Calcuta,
Allí el santo discípulo expandió el mensaje de Kriya Yoga y preparó algunas medicinas yógicas a base de hierbas para beneficio público. Siguiendo una antigua costumbre, el maestro daba a la gente en general un aceite de Neem para la curación de distintas enfermedades. Cuando el gurú pedía a un discípulo que destilara el aceite, éste podía hacerlo con facilidad. Si lo intentara otra persona, se encontraba con extrañas dificultades, comprobando que el aceite casi se había evaporado tras pasar por el necesario proceso de destilación. Evidentemente, las bendiciones del maestro eran un ingrediente imprescindible. La Arya Mission Institution emprendió la publicación de muchos de los comentarios que el gurú hizo de las escrituras. Como Jesús y otros grandes profetas, Lahiri Mahasaya no escribió libros, pero sus penetrantes interpretaciones fueron recogidas y arregladas por diversos discípulos. Algunos de estos amanuenses voluntarios tuvieron más discernimiento que otros a la hora de transmitir la profunda visión del gurú. No obstante, en su conjunto, sus esfuerzos tuvieron éxito. Gracias a su celo, el mundo posee los comentarios sin parangón de Lahiri Mahasaya sobre 26 escrituras antiguas. Sri Ananda Mohan Lahiri, nieto del maestro, escribió un interesante folleto sobre Kriya. El texto del Bhagavad Gita es parte de la gran epopeya del Mahabharata, que contiene varias piezas claves, vyaskutas, escribió Sri Ananda. Ignora esas piezas clave y no encontrarás otra cosa que relatos míticos, extraños y fácilmente tergiversables. Deja estas piezas clave sin explicar y habrás perdido la ciencia que Oriente ha preservado con paciencia sobrehumana tras una búsqueda de miles de años de experiencia. Fueron los comentarios de Lahiri Mahasaya los que sacaron a la luz, despejada de alegorías, la auténtica ciencia de la religión que había sido tan ingeniosamente disimulada en el acertijo de letras e imágenes de las escrituras. Las fórmulas del culto védico no sólo demostraron ser algo más que juegos de palabras ininteligibles, sino estar llenas de significado científico. Sabemos que el hombre normalmente está desarmado frente al poder insurgente de las malas pasiones, pero éstas se vuelven impotentes y el hombre no se ve modificado a satisfacerlas cuando, gracias al Kriya, nace en él la conciencia de una dicha superior y duradera. Entonces la renuncia, la negación de las bajas pasiones, llega en sincronía con una ganancia, la afirmación de la beatitud. Sin esta circunstancia, cientos de máximas morales que se postulan como simples vetos carecen de utilidad para nosotros. Nuestro entusiasmo por las actividades terrenales mata en nosotros el sentido de respeto y reverencia espiritual. No podemos comprender la gran vida que existe tras todos los nombres y formas, sencillamente porque la ciencia nos pone al alcance de la mano el uso de las fuerzas de la naturaleza. Este exceso de familiaridad engendra desprecio hacia los secretos fundamentales. Nuestra relación con la naturaleza es de tipo práctico. Coqueteamos con ella, por así decir, para saber hasta qué punto puede sernos útil. Hacemos uso de sus energías, cuya fuente desconocemos. En la ciencia, nuestra relación con la naturaleza es la que existe entre un hombre y su sirviente, o, en sentido filosófico, ella es como una acusada en el estrado. La interrogamos, la desafiamos y sopesamos minuciosamente sus manifestaciones con escalas humanas, que no pueden medir sus valores ocultos. Pero, cuando el ser está en comunión con un poder más elevado, la naturaleza obedece automáticamente, sin estrés ni tensión, a la voluntad humana. Este dominio sin esfuerzo sobre la naturaleza es considerado milagroso por los materialistas incomprensivos. La vida de Lahiri Mahasaya permitió cambiar la errónea noción de que el yoga es una práctica misteriosa. Gracias a Kriya, todo hombre puede entender su propia relación con la naturaleza y sentir reverencia espiritual por todos los fenómenos, ya sean místicos o cotidianos, a pesar de lo prosaico de la ciencia física. Es comprensible que lo considerado místico hace miles de años hoy no lo sea, y lo que hoy es un misterio sea comprensible dentro de 100 años.
Es el infinito, el océano de poder, lo que está tras toda manifestación. La ley de Kriya Yoga es eterna. Es cierta como las matemáticas, como las simples reglas de la adición y la sustracción. La ley de Kriya no puede ser destruida jamás. Reducid a cenizas todos los libros de matemáticas, la mente lógica siempre descubrirá tales verdades. Destruid todos los libros sagrados de yoga. Sus leyes fundamentales saldrán a la luz siempre que aparezca un auténtico yogi que tenga interiormente devoción pura y en consecuencia conocimiento puro. Así como Babaji se encuentra entre los más grandes avatares, es un Mahavatar, y Sri Yukteswar un Jnana Avatar, o encarnación de la sabiduría, así Lahiri Mahasaya puede ser llamado con justicia Yoga Avatar, o encarnación del yoga. Si tomamos como referencia los principios del bien, sea cualitativo o cuantitativo, él elevó el nivel espiritual de la sociedad. Lahiri Mahasaya figura entre los salvadores de la humanidad, tanto por su poder para elevar a sus discípulos cercanos a la estatura de Cristo, como por su amplia difusión de la verdad entre las masas. Su singularidad como profeta reside en el hincapié práctico que hizo sobre un método claro, Kriya, abriendo por primera vez las puertas del yoga liberador a todos los hombres. Aparte de los milagros de su propia vida, sin duda el Yogavatar alcanzó el cenit de todas las maravillas al reducir las antiguas complejidades del yoga a una simplicidad efectiva, asequible a la comprensión ordinaria. En relación a los milagros, Lahiri Mahasaya solía decir: la forma en que operan las leyes desconocidas para las personas de a pie no debería comentarse públicamente o publicarse sin discernimiento. Si en estas páginas puede parecer que no he seguido su recomendación, es porque él me ha dado una aprobación interior. Además, al registrar las vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar, he creído conveniente omitir muchas historias milagrosas verdaderas, que no podrían haberse incluido sin escribir también un extenso volumen de abstrusa filosofía. Nueva esperanza para hombres nuevos. La unión divina, afirmaba el Yogavatar, es posible gracias al esfuerzo personal y no depende de creencias teológicas o de la arbitraria voluntad de un dictador cósmico. Utilizando la llave de Kriya, personas que no creen en la divinidad de nadie contemplarán finalmente la plena divinidad de su propio ser.